Muy bendecido día para todos los que nos sintonizan hoy por Radio Salón, la estación con el Espíritu. Mis hermanos, sean bienvenidos y bienvenidas a este su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Bienvenidos y muy bendecido día para la Keilah de Joshua, para Congregación del Yo Soy, para Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California. Y para nuestro amado Morea, Jaro Morales, su amada esposa, la Mora Araceli de Morales. Bendiciones para ustedes, amados Morim. También para todos los que nos sintonizan por Radio Shalom y para todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales como YouTube, como Telegram, como Facebook y en WhatsApp también, donde está la comunidad en línea. Bendiciones abundantes para todos y cada uno sin faltar ninguno. Quien les habla es su hermano José Antonín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo para Radio Shalom, la estación con el Ruaj, desde cabina en Extensión México, en lo que es el Ministerio Bethesda, Congregación Bethesda, Casa de Misericordia, con mucho ahabá, con mucho amor para todos y cada uno de ustedes. Bien, mis amados, en este su programa, Encontrando al Mesías en la Torah, pero de manera específica andamos bajo el tema de Masei, jornadas, y en este caso estamos en la estación de Ramesés, ahí en Mizraim, en Egipto. Como bien recordamos, ahí en Shemot, capítulo 1, nos habla de cómo el pueblo del Eterno fue oprimido, o en los primeros 12 capítulos podemos encontrar cómo fue oprimido el pueblo de Israel después de que un nuevo faraón, un nuevo rey fue levantado en Mizraim, Egipto, que desconoció la obra del Eterno a través de la vida de Yosef, el soñador. Y fueron metidos en gran opresión y tuvieron que construir la ciudad de Ramesés y la ciudad de Pitón, ahí en Mizraim, ahí en Egipto. Si recordamos eso, bien. Entonces seguimos en esta estación que es la estación Ramesés y estamos viendo ese proceso de Pesaj, de Pascua, que bendito sea el Eterno, coincide con lo que acabamos de festejar, la fiesta de Pesaj, y estamos disfrutando de la fiesta de panes sin levadura. 7 días de panes sin levadura. Pero vamos a ver ahí de dónde nos quedamos. Nos quedamos en que estábamos dialogando sobre el pecado, sobre los pecados y también sobre la ley del pecado y por consecuencia la muerte, ley del pecado y la muerte que mora en vuestros cuerpos mortales. Ramesés y Pitón, estas ciudades que el pueblo de Israel tuvo que construir bajo dura servidumbre y esclavitud. Podemos ver que Pitón, la serpiente, y Ramesés, hijo del dios Ra, o el hijo del sol. 2 ciudades que nuestros hermanos de Israel fueron obligados a construir y eran tremendamente oprimidos. No solamente tenían que hacer ladrillos, sino también tenían que ir a recoger su paja, su arcilla y fabricar los ladrillos para construir, edificar esas dos ciudades dentro de la gran metrópoli Mizraim, Egipto. Y eso representa no solamente la opresión del Hasatán sobre el pueblo de Israel, sino también la opresión de nuestros propios pecados, de nuestro pecado, trasladándonos a este tiempo, estar en Mizraim al servicio de Mizraim y su sistema, representa la opresión del Hasatán sobre nosotros, también la opresión de nuestras propias transgresiones y lo que es de nuestro pecado. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Cuando nosotros vamos ahí a la carta a los Efesios, cuando vemos ahí en la carta de Efesios, en el capítulo 2, vamos para allá rápidamente, Efesios capítulo 2, bendito sea nuestro Abacados. Vamos ahí al Brit Hadashah. Vamos a leer en el verso
3. Mire lo que dice ahí. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y mire lo que dice aquí. Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Si alcanzamos a ver, éramos por naturaleza hijos de ira, vendidos al poder del pecado. No solamente hacemos cosas malas, sino que somos malos por naturaleza. Así que no solo debemos ser librados de la consecuencia de lo que hicimos, hablando de la consecuencia al pecado, porque no hay tribulación sin antes haber habido una transgresión. ¿Qué es una transgresión? Un rompimiento, una violación de un mandamiento del Eterno. Así que no solamente debemos ser librados de la consecuencia de nuestras transgresiones, de nuestros pecados, sino que también debemos ser librados de lo que usted y yo somos por naturaleza. Si nosotros vamos al Brit Hadashah también, en la carta a los romanos, en los primeros capítulos que Sheliach Shaul, Pablo el apóstol, le escribe a los romanos, aparece ese tratamiento de los pecados. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 7, dice que bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Cubiertos por qué? Cubiertos por la sangre de nuestro amado Mashiach Yehoshua, el Cordero de Elohim, que cubre, que expía el pecado del mundo. Cubre el pecado del mundo. De manera que el pecado queda bajo la sangre del Mashiach y el Eterno solamente mira la justicia de el Mashiach. Bendito sea nuestro Padre eterno. ¡Qué bendición! Entonces, ¿qué podemos notar aquí, mis amados Ahim Behayot? Que aparece en plural. Pero luego el capítulo 6 dice de otra cosa, o de otra manera. Ya no habla solamente de los pecados, sino del viejo hombre. Leemos en el versículo 6 que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos, ¿a qué? Al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora ya no se habla en plural, sino en singular, refiriéndose al pecado. Estamos hablando de Romanos capítulo 6, versículo 6. Y se lo voy a volver a repetir, mis amados Ahim. Sabiendo esto significa que si no lo sabíamos, es como el verso 3 que dice, o no sabéis que cuando hemos sido sumergidos, realizado nuestra Tevilá, Beshem de Yehoshua HaMashiach, hemos sido sumergidos en su nombre. Dice, o no sabéis, si no sabías, ahora lo sabemos. Verso 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, vuestra vieja naturaleza, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces ya no está hablando en plural de que nuestros pecados sean cubiertos con la sangre del Mashiach, sino en singular, habla del pecado. Mire lo que dice el verso 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces vemos que aquí se habla de ser librados del pecado y ser siervos de la justicia. Eso es lo que encontramos en el capítulo 6. Pero cuando llegamos al capítulo 7,
ahí se nos descubre otro problema. No solo los pecados, esas cosas malas que hemos hecho, nuestras transgresiones, el rompimiento, violaciones de los mandamientos del Eterno. No solo el pecado, la naturaleza pecaminosa que hace que cometemos pecado. De esa también tenemos que ser librados. No solamente del pecado que cometemos, sino de la naturaleza pecaminosa que somos. Ahora nos habla de la ley del pecado y de la muerte en nuestra carne. Y esto es muy importante, tenemos que entenderlo, es muy importante porque a veces en las religiones en el mundo, el pueblo de Elohim se conforma o solamente entiende que por la sangre de Mashiach es perdonado o son perdonados los pecados, las transgresiones, iniquidades que comete contra los mandamientos del Eterno, pero no trabaja contra la naturaleza o en la naturaleza pecaminosa en la cual habita como cuerpo humano. Entonces, esto es muy importante, que todos los hermanos, todos los ajín de Hayot, hermanos y hermanas nuevos de recién ingreso, en la Keilah de Joshua deben ir entendiendo, y todo aquel que va llegando a la raíz hebrea tiene que ir entendiendo la obra de redención en lo que es Pesaj, en lo que es Pascua, que dice el Sheliach, porque vuestra Pascua, vuestra Pesaj, ya ha sido sacrificada por vosotros. ¿Quién ha sido? Nuestro amado Mashiach, Yehoshua. Entonces podemos ver que muchos ajín de Hayod, hermanos y hermanas nuevos, que no entienden esto, es la complejidad de lo que significa estar en Ramesés. Tampoco va a poder entender lo que es estar en Misraim, y tampoco va a poder entender lo que hay en su carne, tampoco va a poder entender lo que hay en el mundo, y tampoco va a entender por qué tanta opresión bajo ese sistema que hay en este mundo. En este tiempo de lo que es la era del Mashiach, estamos bajo la opresión del sistema de Edom, y muchas veces caminan en confusión, a veces en desánimo, dicen ya hice mi sumergimiento, ya hice mi declaración de emuná, estoy estudiando la Torá, pero nada cambia, sigo pecando, sigo cometiendo pecado. Ya estoy siguiendo al Mashiach, ya recibí del Ruach, ¿y por qué mi vida no ha cambiado? Y vienen esos pensamientos, vienen esos desánimos, a veces se apostata de la poca fe que se ha adquirido, y en otras ocasiones se quiere desandar el camino. Entonces ahí es donde hay que entender verdaderamente de qué nos está hablando la bendita Torá, y esto que festejamos como un tiempo señalado, una fiesta solemne del Eterno, la trascendencia que tiene la obra de redención como sombra profética de lo que hizo nuestro amado Mashiach, leyendo Shemot, Éxodo capítulo 12, cómo fue librado el pueblo de Israel de la opresión de Egipto, cómo fue sacado de la estación de Ramesés, cómo fue librado por la sangre de ese Cordero Pascual de manera natural, y cómo usted y yo lo estamos haciendo, no solamente de manera natural, sino de manera espiritual. Pero primeramente de manera espiritual y posteriormente de manera natural. Tenemos que entender, tenemos que alcanzar a comprender, porque muchas veces todavía no se comprende el verdadero problema. Todavía se está pensando que el problema era solamente lo que hacíamos en el mundo. En el mundo éramos más o menos buenitos o buenos de acuerdo a nuestro propio entendimiento, no tan malos como otros que hacían cosas peores. Y si hacemos algo y surgen algunos problemitas en nuestra vida, pues le pedimos perdón al Señor y Él nos perdona esos pecaditos. De manera que en muchas religiones, en muchas congregaciones, se va a eso, a pedir perdón por los pecados de la semana. Pero terminando el servicio,
saliendo a la calle, nuevamente se comete transgresión. Y así todos los días de la semana, incluso el día del servicio. Se peca antes de llegar al servicio, durante el servicio y saliendo del servicio. Y se cae en ese círculo de pecar, pedir perdón, sufrir la consecuencia del pecado. Pecar, sufrir la consecuencia, pedir perdón. Pecar, sufrir la consecuencia, pedir perdón. Y se vuelve un círculo vicioso de mucho tiempo. Entonces, creemos que así se soluciona el problema, pidiendo siempre perdón por los mismos pecados y siempre abriendo las puertas a los mismos demonios. Pero de pronto nuevamente sale, brota el cobre, como dicen aquí en mi país, brotó el cobre, sale lo que verdaderamente hay dentro, la naturaleza pecaminosa, y entonces, ¿qué se piensa? Kadosh Baruj Hu, santo es el Señor. ¿Será que no he nacido de nuevo? ¿Será que verdaderamente no me he convertido? ¿Será que vivo una falacia? Pero sí hay una parte de conversión. Lo que pasa que no solamente el problema es el pecado que se comete, sino también la naturaleza pecaminosa en la que se nace y el sistema pecaminoso en el que se vive, hablando del sistema de este mundo. Entonces, cuando nosotros vamos ahí en el Brit Hadashah, en la carta a los Romanos, desde el capítulo 5, el Brit Hadashah, la bendita escritura, nos enseña que hemos heredado una condición pecaminosa. En otras palabras, no es que somos buenos, que de vez en cuando hacemos algún pecado, no es que somos buenos y de vez en cuando nos equivocamos, o como comúnmente se dice, ay, es que estaba yo en mis 5 minutos. No, no tenemos una naturaleza santa y que de vez en cuando pecamos, no. La escritura nos enseña y declara que somos malos de nacimiento. Por ejemplo, ahí en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19, nos dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, mire, por la desobediencia de un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Y nos preguntamos, ¿cuántos? Por la desobediencia de un hombre, esto es Adán, el primer hombre, es el pecado. Estamos hablando del pecado de Adán. Dice, los muchos fueron constituidos pecadores. Por el pecado de uno solo, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno. ¿Quién es ese uno? Nuestro amado Mashiach y Yehoshua, el postrer Adán. Así por la obediencia de ese uno, los muchos serán constituidos justos, sadikim. Y eso es lo que tenemos que ir entendiendo. Por el pecado de uno, muchos fuimos constituidos pecadores. Pero así también por la obediencia de uno, muchos seremos constituidos justos. Por la emuná, somos justificados. Justificados, pues por la emuná tenemos shalom, paz para con el Eterno. Bendito sea nuestro abacados. Entonces, es el pecado de Adán, no el tuyo, no el mío. El de Adán nos constituyó pecadores. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la naturaleza humana, en la persona del primer hombre y de la primera mujer, estamos hablando de Adán y de Java, se dieron al poder del pecado, ese poder adquirió dominio sobre la naturaleza humana. Ahora, esa naturaleza caída de la que tanto se habla en la esfera espiritual en todo el mundo. El Eterno les había permitido comer del árbol de la vida para que viviesen para siempre. Y les prohibió, les dio Torah de que no comieran del árbol del bien y del mal, de la ciencia y de la sabiduría, porque el día que comieran de eso, ciertamente morirían. Entonces comieron muerte. Y desde ahí la muerte entró en ellos por la desobediencia al Eterno. Y por eso se les dio Torah de que no podrían volver a comer del árbol de la vida.
porque vivirían para siempre con la muerte dentro. Y si en poquitos años de vida, cuando hay algún padecimiento, un dolor, se siente la muerte, imagínese vivir eternamente con la muerte dentro. Entonces, cuando el hombre se multiplicó en el estado, en su naturaleza caída, todos los descendientes hemos heredado y seguimos dando en herencia la condición caída de la naturaleza humana, ahora esclavizada al poder del pecado y por consecuencia a la muerte. No es que usted y yo, cuando cometimos nuestro primer pecadito, ahí comenzamos a ser pecadores. No, no es así. A veces cuando alguien, porque mata a un perro, se le llama mataperros, pero no. No a partir de que cometió esa fechoría, a partir de ahí lleva el título. No, cometió la fechoría porque ya lo era. Así que usted y yo no somos pecadores desde que cometimos el primer pecado. No, señor, no es así. Antes de que usted y yo cometiésemos el primer pecado, cuando tenemos uso de razón, es porque ya éramos pecadores. En pecado nos concibió nuestra madre. Heredamos esa naturaleza caída. Cada ser humano que nace es un pecador que nace. Solamente basta la primera oportunidad que tenga en su uso de razón y ahí va a mostrar lo que es por naturaleza. De manera que no pecamos y de ahí nos convertimos en pecadores, sino porque nacemos con la naturaleza pecaminosa. En cuanto tenemos la capacidad, ejecutamos la transgresión, los pecados. A veces sin conocer los mandatos del Eterno. Hay quien ni siquiera las 10 frases de Éxodo 20 conoce y ya las transgrede. Ahora imagínese el desglose gemátrico de los 613 mandamientos, estatutos, decretos y ordenanzas. Sin conocerlos ya lo estamos transgrediendo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la naturaleza caída, pecaminosa. Entonces no es cuando cometemos el primer pecado que ya nos volvimos pecadores. No, señor, sino cometemos el primer pecado porque nacimos pecadores. Entonces necesitamos una pesaj completa, una liberación, una salvación completa. La palabra del Eterno nos enseña y nos dice que todos nosotros éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El Brit Hadashah nos enseña que no hay justo ni aun uno sobre la tierra, solamente nuestro amado Mashiach Yehoshua. Entonces, éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de desobediencia, lo mismo que los demás. Una cosa adquirida por naturaleza es más grave que una cosa por casualidad, porque ya viene en nuestros miembros. Es como si le dijera yo, usted tiene un brazo de más, tenía que salir nada más nacer con un brazo. Y usted me dice, no, es con dos. No, nada más tenía que nacer con uno. Que no, es con dos. Pues la naturaleza pecaminosa es así, ya es parte de uno, ya es parte de nosotros. Y es muy difícil aceptar que no debe estar en nosotros. Entonces, alguien pudiese decir, bueno, yo soy bastante bueno, pero claro, cometí una falta, me equivoqué, pero es algo leve y no tiene nada que ver conmigo. Fue en mis 5 minutos. Eso fue un acto. Pero yo puedo seguir siendo perfecto. Mentira. Mentira del Hasatán. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza caída y pecaminosa. Eso fue precisamente lo que tuvo que demostrar el Adón al Sheliach Kefa. Nuestro amado Mashiach Yehoshua confronta al Sheliach Kefa. A Pedro el apóstol. Cuando Sheliach Kefa le dice, Adón, yo mi vida pondré por ti, aunque todos se escandalicen, aunque todos huyan, yo no lo haré. Aunque todos te nieguen y todos se vayan, yo no te negaré. ¿Qué le dice Mashiach?
¿Qué le dijo? Kefa, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3. Y sucedió. El Sheliach Kefa no sabía lo que era ser esclavo de una condición pecaminosa. El pecado es algo más grave. Él pudo decir una cosa, pero aún tenía que ser liberado. Aún la obra redentora completa en el madero de sacrificio en la cruz del Calvario todavía no estaba completa. Entonces, el pecado es algo más grave. Eso representa también Ramesés. Ramesés es esclavitud. No solamente cosas que hemos hecho, no, Señor, sino cosas que somos. De pronto, cuando queremos seguir al Eterno, es cuando más descubrimos lo malos que somos. Cuando más decidimos buscar, cuando más decidimos seguir, cuando más decidimos entregarnos al Eterno, es cuando más nos damos cuenta de lo pecaminosos que somos por naturaleza. Bueno, yo pensaba que era bueno, pero ahora que quiero seguir al Mashiach, mire lo curioso que soy yo. Me doy cuenta que soy perezoso. Me he dado cuenta que soy egoísta. Me he dado cuenta que soy avaro. Me he dado cuenta que soy orgulloso. Me he dado cuenta que estoy amargoso. Me he dado cuenta que hago tantas cosas que desagradan al Eterno. ¿Por qué? Porque se empieza uno a congregar, empieza uno a seguir al Mashiach en emociones, recibiendo el perdón de los pecados, pero aún conforme con la naturaleza pecaminosa en la que estamos, lo que somos, y el mundo pecaminoso en el que crecimos. Seguimos contentos ahí. Y nos habla del amor al prójimo y somos egoístas. Nos habla de levantarnos y hacer las tefilá 3 veces al día y no nos levantamos. Nos habla de apoyar económicamente a la obra y somos mezquinos. Nos habla de ser sumisos y se nos desprende. Se eleva el orgullo y nos corona. Y a veces nos portamos amargados, viéndole siempre lo negativo a las cosas del Eterno. Entonces, entre más seguimos a Mashiach, entre más nos entregamos a Él, nos vamos dando cuenta que todo esto está en nuestra naturaleza. Ya fuimos perdonados de los pecados que hemos cometido, gloria al Eterno, aleluya. Pero nos damos cuenta que tenemos una naturaleza con todo esto intrínseco, que entre más caminamos, más nos espantamos. Y cuando el Eterno nos habla de la verdad, nos damos cuenta que estamos en una vil mentira. Y es ahí donde a veces dices, se me hace que no he nacido de nuevo. Ya hemos sido perdonados de los pecados. Nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida. Pero nos falta entender que hay que salir de lo que somos. Y salir, ser redimidos de donde nos desenvolvemos y donde estamos. Hablando del sistema del mundo, no del medio de las personas, porque tenemos que ser bendición en medio de ese mundo. Por eso vosotros sois la luz en este mundo que está en tinieblas. Pero ese mundo tiene que salir de dentro nuestro. Y la naturaleza pecaminosa en nuestros miembros, en nuestro cuerpo carnal, tiene que ser vencida. Bendito sea el Eterno. Pero eso lo vamos a ver en un ratito más que regresemos y continuemos para gloria de nuestra Abacados, Yehoshua HaMashiach. Bueno, amados, nos vemos en un ratito. Vaya por su café, vaya por su té, una agüita fresca para este calor y que el Eterno le bendiga. Amén. Y regrese. No se desprenda. No se desconecte.